gusto poder saludarles a través de este medio. Mi nombre es Tony Alan Tupu López, soy estudiante del cuarto ciclo de Ciencias Naturales con orientación ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario del Suroccidente. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la evaluación educativa, haciendo énfasis en los principios, características y fines que ésta posee, ¿verdad? Pero antes de abordar el tema, vamos a trazarnos unos objetivos. El primero es explicar en qué consiste la evaluación educativa. El segundo es identificar los fines, características y principios de la evaluación. El tercero, orientar los aprendizajes previos que ya poseen sobre la temática, es decir, los aprendizajes que ustedes ya conocen sobre la temática. Y la cuarta es descubrir nuevos conocimientos sobre el tema, ¿verdad? Entonces, hablando sobre la evaluación educativa, ¿sí? Tenemos que ver nuestra actualidad, ¿verdad? ¿Cómo tomamos o cómo toman los docentes la evaluación, ¿sí?, educativa hoy en día? ¿Sí? Muchos docentes lo toman como un suceso de miedo, un suceso de pánico, ¿sí?, en donde frustran a los estudiantes, ¿sí?, y no como un proceso dinámico, no como un proceso flexible, no como un proceso participativo, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar eso. También la evaluación hay que tomar en cuenta que siempre será un medio, ¿sí?, y nunca un fin. ¿Por qué? Porque el fin lo va a determinar el estudiante y su conocimiento. La evaluación solo será un medio, un instrumento, una técnica, ¿verdad?, que nos ayudará, ¿verdad?, nosotros los docentes poder garantizar qué es lo que conoce, qué es lo que aprendió, ¿verdad?, ¿sí?, el estudiante, ¿sí? Bien, entonces es por eso que hoy en día tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, los docentes, lo que es la evaluación educativa, ¿verdad? Porque evaluación no solo significa una prueba objetiva, ¿sí?, con una serie de preguntas, con una serie de operaciones y ya, no. La evaluación va más allá, ¿verdad?, como les dije, ¿verdad? Es como un proceso, ¿verdad?, ¿sí?, en donde se involucre a todos, ¿sí?, y que sea de un ambiente agradable, ¿verdad?, para el estudiante, ¿verdad? Entonces, dando a conocer, ¿verdad?, nuestro primer objetivo que nos trazamos, ¿verdad? ¿Qué es la evaluación educativa? ¿Sí? Es aquel proceso que orienta a los docentes en cuanto a la utilización de las estrategias, métodos idóneos para poder diagnosticar los aprendizajes previos que los estudiantes poseen, para así en consecuencia poder adecuar los nuevos conocimientos a las necesidades de cada estudiante y evitar perjudicar el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los sujetos, ¿sí? Entonces veamos qué tan importante es la evaluación, ¿verdad? ¿Sí? Es muy importante. Bien, entonces nos trasladamos a los principios, ¿verdad? La evaluación educativa contiene principios, características y fines, como ya les había dicho, ¿verdad? Entonces, primero comencemos con los fines, ¿sí? ¿Cuáles son los fines de la evaluación? Tenemos que tener muy en cuenta. El primero es motivar y orientar los aprendizajes, ¿sí? Nosotros los docentes, ¿sí?, debemos hacer de que los aprendizajes, ¿sí?, sean dinámicos, sean democráticos, ¿va? ¿Sí? Y no hacer que los aprendizajes sean de miedo, ¿sí?, sean de temor, ¿verdad? ¿Sí? Para poder tener un buen resultado, ¿verdad?, al momento de nosotros evaluar, ¿verdad? El segundo es estimular en forma equitativa las potencialidades de las y los estudiantes y el docente. Cuando hablamos de estimular
las potencialidades nos estamos refiriendo a tomar en cuenta la destreza, las habilidades que todos los estudiantes poseen, ¿verdad? Claro que los van a poseer de diferente manera, ¿sí? Aquí entran lo que son las inteligencias múltiples. Bien, entonces la tercera finalidad es determinar el nivel de logro de los aprendizajes en forma cualitativa y cuantitativa y el desarrollo integral de la persona. Tenemos que determinar, ¿verdad?, el nivel de logro de los aprendizajes, ¿verdad? De manera cualitativa, ¿sí? Cuando midamos, ¿verdad?, o evaluemos a través de las cualidades, a través de las habilidades, las destrezas, ¿verdad?, que nuestros estudiantes poseen, ¿verdad? Y en cuanto a la cuantitativa es cuando estamos evaluando de manera numérica, de manera estadística, ¿verdad? Bien, la cuarta finalidad es promover el análisis y la autorreflexión en los diferentes actores que intervienen en el proceso educativo sobre el nivel de logro alcanzado, ¿sí? ¿Quiénes son los actores que intervienen en el proceso educativo? Los estudiantes, los docentes, los padres de familia, el director, ¿verdad? Entonces aquí se debe promover, ¿verdad?, a todos estos actores, ¿verdad? Porque todos ellos, pues, pueden evaluar, ¿verdad? Todos pueden evaluar. El quinto nos dice mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de los resultados obtenidos, ¿sí? Esto quiere decir de que según sean los resultados debemos de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? La evaluación nos permite a nosotros los docentes a ver nuestros errores, a ver nuestras debilidades y también nuestras fortalezas, ¿verdad? Bien, el siguiente dice determinar la promoción y certificación de las y los estudiantes en los diferentes grados y niveles. Aquí vamos a ver en sí quienes aprueban el grado o quienes lo reprueban, ¿verdad? La siguiente finalidad es facilitar y orientar la toma de decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Aquí vamos a orientar, ¿verdad?, qué decisiones vamos a tomar, ¿verdad?, para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Decisiones que sean las mejores para el bienestar, ¿verdad?, de nuestros estudiantes, ¿verdad? La otra finalidad es definir el rendimiento individual, institucional y del sistema educativo nacional para mejorar el nivel de calidad, ¿verdad? Y la siguiente finalidad pues es establecer la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos y el sistema educativo, ¿sí? Tenemos que poder establecer, ¿verdad?, o garantizar, ¿verdad?, esa calidad educativa, ¿verdad? Hay que recordar que no tenemos que crecer en cantidad, sino que tenemos que crecer en calidad, ¿verdad? A nivel nacional, ¿va? A nivel de nuestro sistema, ¿verdad?, educativo. Bien, entonces vamos a abordar también lo que son las características. Y aquí tenemos las características. Entre ellas tenemos lo que es la holística, ¿sí?, como primera característica. ¿Y qué es la holística? La holística nos dice, determina el desempeño de las y los estudiantes en forma integral en vinculación con su contexto. Es decir, que nosotros, como profesores, tenemos que tomar en cuenta las diferentes realidades, ¿sí?, que el estudiante posee, ¿sí?, su ambiente, ¿verdad?, ¿sí?, sus actitudes, sus destrezas, ¿verdad?, ¿sí?, para poder evaluar su desempeño, ¿verdad?, de él. Tomar en cuenta su ambiente del estudiante, ¿verdad? Participativa. Aquí tenemos nuestra segunda característica.
Dice que involucra a todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo por medio de la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, ¿sí? Aquí involucra a todos los actores, como habíamos ya mencionado, a los docentes, a los estudiantes, a los padres, ¿sí? Para llevar a cabo ya sea una autoevaluación, una heteroevaluación o una coevaluación, ¿verdad? Flexible. Nuestra siguiente característica. Toma en cuenta diversos factores, como las diferentes diferencias individuales, intereses, necesidades educativas especiales de las y los estudiantes, condiciones del centro educativo y otros que afectan el proceso educativo, ¿sí? La evaluación tiene que ser flexible, ¿verdad? Tomando en cuenta las necesidades de cada estudiante. Si no podemos nosotros evaluar con un mismo objetivo, ¿sí? Lo que tenemos que tomar en cuenta las cualidades, ¿verdad? De los estudiantes, ¿verdad? También dice que tiene que ser sistemática, se realiza en forma periódica, ordenada y con una intencionalidad expresa durante todo el proceso educativo, ¿sí? Tiene que ser ordenada, ¿verdad? Este proceso evaluativo, ¿verdad? No tiene que ser desordenada, ¿sí? Para poder llevar a cabo este proceso, ¿verdad? Tenemos también lo que es la interpretativa, que explica el significado de los procesos y los productos de las y los estudiantes en el contexto de la práctica educativa, ¿sí? Entonces aquí, después de evaluar, nosotros tenemos que interpretar, ¿verdad?, el resultado. Muy bueno, muy malo, ¿verdad? A mí me van a servir para poder reflexionar, ¿verdad?, sobre lo que yo hice, ¿verdad?, y poder mejorar. Tenemos la siguiente, que es la técnica, y emplea procedimientos e instrumentos que permiten valorar los desempeños esperados y aseguran la validez y confiabilidad de los resultados. Y por último tenemos la científica, ¿verdad?, que se fundamenta en las investigaciones y avances en el conocimiento del aprendizaje humano, ¿verdad? Tenemos nosotros que ver esos avances, ¿verdad?, del conocimiento del estudiante, ¿verdad?, de su aprendizaje, ¿verdad? Bien, entonces nos pasamos también a lo que son los principios, y como principio pues podemos decir que son aquellos ideales, fundamentos, reglas, políticas, ¿verdad?, de la cual nacen las ideologías, las teorías, las doctrinas, las religiones y ciencias. Entonces, con base a estos principios se fundamenta, ¿verdad?, la evaluación, ¿verdad? Entonces tenemos los principios, que son: la evaluación debe concebirse como parte integral del proceso educativo, ¿sí? El segundo principio: la evaluación es una operación continua, sistemática, flexible y funcional de la actividad educativa, ¿verdad? Involucra las características. El tercero: los instrumentos y procedimientos de que se sirve son variados y múltiples. O sea, no solo fijarnos en una técnica, como les había dicho, ¿verdad? Fijarnos en una evaluación objetiva, no. Tenemos que salir de esas cuatro paredes, ¿verdad?, y tomar en cuenta otros tipos de evaluación, ¿verdad?, como foros, como mesas redondas, como ensayos, o poder ver alguna película, ¿verdad? En fin, podemos utilizar varias formas de evaluar, ¿verdad? Debe considerar todos los elementos que intervienen en el proceso educativo y que influyen en sus resultados, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que ver esos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que hay en nuestro alrededor influye, ¿verdad?, en el resultado, ¿va? El 5, deben participar todas las personas que intervienen en el proceso educativo del estudiante, los actores. El sexto, debe reflejar las posibles deficiencias del proceso y orientar en su corrección, ¿sí? O sea, poder diagnosticar, ¿verdad?, las debilidades, ¿verdad?, que se obtuvieron, y con ello pues mejorar, ¿verdad?
El séptimo debe estar integrada en la planificación. No podemos nosotros llevar a cabo una evaluación solo por así, no, tiene que ir planificada, ¿verdad? Por eso se dice que la evaluación es sistemática, ¿va? Porque va ordenada, ¿sí? Lleva una secuencia, ¿verdad? Entonces, esos son los fines, ¿verdad? Esas son las características, esos son los principios, ¿verdad? Que contiene nuestra evaluación educativa, ¿verdad? Que como docentes debemos de conocerlos, debemos de ponerlo en práctica, ¿verdad? Para poder ayudar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Y no perjudicarlo, ¿verdad? Como hoy en día muchos hacen, ¿verdad? Entonces, yo espero de que ustedes hayan comprendido lo que he dado a conocer y muchas gracias.